Bueno, y le doy la bienvenida a Daniel Goldin, bibliotecario, editor, escritor, que tiene un libro que ha traído a presumirnos el día de hoy, porque a mí lo que me llamó muchísimo la atención, queridísimo, es la invitación, el trabajo para convencer a otros que se dejen formar como lectores. ¿Por qué tu interés en este tema fundamental? Yo no diría que se dejen formar, yo diría que ¿Los tomes por experimenten, sorpresa, que que experimenten? experimenten. Creo que ha habido en este país y en muchos otros una gran mitologización alrededor de la lectura, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de Básicamente pues, se piensa mitolización? que quien no lee es un tarado, un imbécil, Ajá, no tiene posibilidades de acceder a la cultura, y yo creo que eso es injusto y es tonto. ajá. Creo que hay muchas maneras de acceder a la cultura, de mostrar su inteligencia, de ser un ciudadano, y no forzosamente atraviesan por la lectura. Y yo, tanto como editor como bibliotecario, pues he trabajado más bien en el concepto de la hospitalidad. Uno se siente extraño, no pocas veces en la vida y en no pocos lugares, Sí. a veces en tu propia casa, a veces en tu propio cuerpo, y a veces, no siempre, Ajá. los libros te ofrecen esa posibilidad de sentirte mejor, de sentirte más en tu lugar, de sentirte bienvenido en este mundo, que es siempre un mundo bastante, digamos, extraño, un mundo Difícil a que veces, ¿no? Muy difícil a es veces. difícil, es A difícil, veces, a veces. a Muy veces, difícil. Ajá. muchas veces. Y los libros a veces nos abren la posibilidad, pues, de sentirnos mejor, de sentirnos más acogidos, de sentirnos menos raros, de sentirnos mejor acompañados. Y eso es lo que yo he trabajado tanto como editor, como bibliotecario y como persona, ¿no? ¿Qué te permite a ti desarrollar ese amor, ese gusto por trabajar con y para los libros? Los Mira, lectores, en este caso. este libro que se llama Ajá. Los días y los libros, Sí, fue publicado hace 17 años. exacto. La primera ocasión. Por primera Ajá. ocasión, se agotó muy rápido, Sí. y se volvió a editar muy rápido, ¿no? Ujú. Entonces acá tú estás aprender a envejecer, y también aprender a que el envejecimiento no es cronológico, sino que uno puede en muchos momentos en la vida sentirnos viejo y en muchos momentos de la vida volver a nacer, ¿no? Este libro es un poco eso. ¿Qué me posibilitó? Primero, aceptar que me sentía extraño, que no forzosamente me sentía en casa cuando estaba en casa, y que lo que más me hacía sentir bien era sentirme comunicado conmigo y con otros, y con la posibilidad de, por un lado, tener preguntas, y por el otro lado, de tener alimento para buscar respuestas que siempre son precarias, siempre son respuestas que valen un ratito y después se van desvaneciendo, pero mientras mantengas la curiosidad, pues vas a sentirte mejor en este mundo, que es un mundo bastante complejo, bastante hostil en no pocos momentos. Una cosa es ser lector, como ahora, de lo que has estado hablando ahora, y otra cosa es ser editor, y otra todavía diferente es ser escritor. Aquí nos encontramos con conferencias, nos encontramos con muchas reflexiones en torno a la lectura. ¿Cuál de esos tres papeles te gusta más? ¿Editor, lector o escritor? Mira, los he pensado muchas veces, Ajá. en distintos momentos, y te diría que están vinculados. Yo en un principio quise ser escritor, bueno, quise ser lector Sí. primero, porque pensaba que si era lector, por un lado iba a acceder a otros mundos,
pero sobre todo iba a poder estar más cerca de mi papá, ¿no? Que era una figura distante, una figura, pues, no siempre muy cariñosa y reservada. Y entonces, cuando quise ser escritor, pues, acompañado de una mochila con 20 kilos de libros, me fui a Europa, por las carreteras vía Querétaro, Ajá. Uy. y pues llegué a Barcelona, traté de ser escritor y me di cuenta de que pues no sabía bien español, no sabía bien escribir y empecé a corregir mis textos. Y cuando empecé a corregir mis textos me di cuenta de que había un trabajo con la escritura que me gustaba mucho, que no forzosamente era el de escribir, sino el de estar corrigiendo, revisando, viendo opciones en la escritura. Y eso creo que me descubrió una de las pasiones de ser editor, que es trabajar para comunicar a los escritores con los lectores, o más bien prefiero para abrir un espacio de encuentro a través de los libros y la lectura. Eso me gustó muchísimo. Después fui editor muchos años en el Fondo de Cultura Económica, creé pues colecciones que son muy importantes. Después me fui a la editorial Océano, ahí también fundé la división de libros para niños y jóvenes, que no siempre la leían los niños, no siempre la leían los jóvenes, a veces los adultos la leían, la gozaban, sentían la posibilidad de tener libros que nunca habían tenido, y eso a mí me daba muchísimo gusto. Y en un momento sentí que eso ya no era un desafío para mí. Y entonces me invitaron y asumí la dirección de la Biblioteca Vasconcelos, que era una biblioteca injustamente tildada como un elefante blanco, es decir, como un gran edificio que estaba vacío. Y yo dije, vamos a descubrir qué está pasando en las bibliotecas. Y ahí pues descubrí pues que las bibliotecas, ese lugar que supuestamente almacena el conocimiento, son lugares muy desconocidos, son lugares en donde se hacen cosas muy contradictorias. Por ejemplo, va gente a trabajar y a dormir. Va gente a estudiar y a ensoñar, va gente a estar solo y a encontrarse con otras gentes, va gente a bailar, a ti te gusta mucho el baile, bueno, pues va mucha gente a bailar, y va gente a una cosa y de pronto descubre la posibilidad de hacer cosas diferentes. Es un terreno que me fascinó, porque me fascina la gente, porque siento que en este país la cultura del libro siempre ha sido una cultura que desdeña a las personas, y que valora los libros, valora los edificios, no valora ni a los bibliotecarios, ni a los usuarios, ni a los lectores. Entonces dije, vamos a iniciar o a tratar de cultivar una cultura del libro diferente, una cultura que nos haga reconocernos diferentes, extraños a nosotros mismos, con la posibilidad de dialogar, sentirnos inteligentes, sentirnos tontos también, pero con la capacidad de investigar, etcétera. Entonces, me gustan las tres cosas, y me gusta también, pues este libro salió con una portada, con una pintura mía. Ajá, además pintas. Además pinto, y me gusta mucho pintar. Lo he hecho siempre, pero solo en los últimos 2 años me he dedicado más profesionalmente a eso. Y entonces, me gusta un poco todo. Pero me gusta hacer las cosas cuando las hago con pasión, cuando las hago con atención, cuando las hago con entrega. Ser bibliotecario, bueno, no ser, el bibliotecario, ser bibliotecario es un oficio casi desconocido. ¿Qué? Bibliotecario, ¿y qué hacen los bibliotecarios? Y tú echaste a andar nos acercaste a una biblioteca como la Vasconcelos. Sí, no soy bibliotecario. En México, mira, una de las paradojas grandes es que en esa universidad que de cierta manera fundó Vasconcelos,
En la carrera de biblioteconomía no hay una especialización en ser bibliotecario público. Nada más un día le dije a la directora y me dijo, es que se les paga muy poco. Eso ya demuestra un poco lo paradójico que es. Piensan que lo más importante es el edificio, no surtir de buenos libros y no el bibliotecario, que el bibliotecario es la persona que recibe, que escucha, que comunica, que hace sentir la hospitalidad en un lugar a mucha gente que no forzosamente acude a la biblioteca a leer, sino acude a estar en un lugar en paz, en un lugar en donde se siente cómodo, en un lugar donde puede dialogar y después de eso ya puedes empezar a trabajar. Es un oficio hermosísimo. Actualmente trabajo en una organización que se llama Jardín LAC y donde estamos trabajando en la formación de una nueva biblioteca también. Una nueva biblioteca. De esa nos vendrás a platicar la siguiente ocasión, visita, con mucho... la siguiente ocasión. Por lo pronto, señor Goldín, le agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias y a ustedes, a ti, Pati. no, hombre, gracias. Gracias a ti no hemos entrado ni siquiera al contenido del libro, pero es muy importante y déjame que se lo presumo al público. Los días y los libros lo tenemos aquí, lo pueden encontrar también en nuestra página.